Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia, que tu nombre sea levantado con poder. Venimos delante de ti para darte toda la gloria y toda la honra, para agradecerte porque en verdad tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque nos guardas en el hueco de tu mano y tú vas delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Que recibas toda la gloria. Padre, quebranta el poder de la oscuridad. Quita toda obra de Satanás que viene a nuestras vidas con temor, con inseguridad, con incredulidad, y que podamos experimentar tu verdadera paz. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la palabra eterna del Señor que encontramos en este día en el Evangelio de San Mateo, versículos del 26 al 33. Mateo 10, versículos del 26 al 33. Dice la preciosa palabra del Señor. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es en verdad viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Gracias porque a través de tu palabra tú nos das esa verdadera sanidad. Tú quitas todo pensamiento incorrecto. Tú sanas toda trampa, toda molde incorrecto, toda atadura, toda herida en nuestras vidas. Padre, que podamos experimentar la plenitud de tu Espíritu Santo para que estemos levantando como verdaderos testigos y estemos proclamando 24 horas el Evangelio de Jesucristo a todas las personas que nos hagas encontrar y especialmente a las siguientes generaciones. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y ciertamente hay muchos problemas en este mundo. Pero ante todo problema, Dios por su gracia da una única respuesta. Jesús el Cristo, Él es la respuesta de Dios. Por eso Pedro lo confesó delante de todo el Sanedrín, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y hay muchos nombres bajo el cielo, ¿verdad? Muy distintos, algunos muy interesantes, pero hay solo un nombre que ha sido dado a los hombres por Dios. Dios ha dado solo un nombre precioso a través del cual, solo a través de ese nombre, podemos recibir esa salvación tan grande, el nombre de Jesús, que cumplió el trabajo de Cristo. Porque aunque hay muchos problemas innumerables, la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que el verdadero problema es un problema que no se ve con nuestros ojos.
Es el problema de estar separado de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin Dios no es nada absolutamente, porque fuimos creados para estar con Dios. Por eso, separado de Dios, no es nada. Es sufrimiento y destrucción continua. No solo eso, el hombre está viviendo en pecado. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque pecaron los primeros hombres, Adán y Eva, y ese pecado y sus consecuencias se han ido transmitiendo generación tras generación. Por eso al nacer ya nacemos en pecado. Por eso no hay justo ni uno. Y también el ser humano quedó totalmente bajo el poder, la autoridad de Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Por eso el mismo Señor Jesús le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ciertamente las personas sin saberlo están bajo el poder de Satanás y están constantemente, sin ser conscientes, siendo guiados por él, tomando caminos que parecen agradables a los ojos, pero es una estrategia de Satanás para que estemos sufriendo, para que estemos cayendo, para que estén cayendo los matrimonios, las familias, sobre todo las siguientes generaciones. Pero ese problema espiritual, que es raíz, origen de todos los problemas, humanamente no hay manera de solucionarlo. Por eso Dios nos muestra su gloria, su grandeza, su gracia y su misericordia, porque aunque éramos pecadores, el Señor envió por su gracia Jesús, el Cristo, nos dio ese único nombre, a través del cual podemos recibir esa salvación de estar separados, de estar en pecado, de estar atrapados por Satanás, ser salvos de eso. Por eso, ciertamente, en Romanos 5:8 dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesús es el nombre que él dio. Jesús significa, como dice Mateo 1:21, Salvador. Y él, para salvarnos de ese problema espiritual, cumplió un trabajo, una obra, una profesión. Cristo significa ungido. Eso significa, había 3 oficios en el Antiguo Testamento que antes de ejercerlo eran ungidos, les ponían aceite sobre su cabeza. Un símbolo del Espíritu Santo que Dios les estaba capacitando, escogiendo para cumplir esa misión. Y era el rey, el sacerdote, el profeta. Ellos eran ungidos porque eran escogidos por Dios y capacitados para cumplir esa obra. Pero todos los reyes, sacerdotes, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban señalando, apuntando a aquel que vendría a cumplir el trabajo de Cristo y esos 3 oficios. El verdadero rey. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz venció a Satanás. El verdadero sacerdote, porque Cristo en la cruz hizo un sacrificio perfecto para siempre, el único sacrificio que puede perdonar y perdona nuestros pecados. Y él en la cruz vino como ese verdadero profeta que anunció de parte de Dios al hombre: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Allí habló de parte de Dios a toda la humanidad. Yo soy el camino, el único camino, el camino que Dios da, un camino que sale de Dios al hombre por su gracia. Un camino que es la verdad. Y ahí ya dice de manera absoluta que los otros caminos no son la verdad. Solo Cristo es el camino, que es la verdad y que nos hace restaurar la vida. Al regresar a Dios, al recibir esa salvación, recibimos la vida y la vida eterna de Dios. Por eso, ese precioso evangelio, que es el núcleo, la esencia de toda la Biblia, ese pacto que por gracia de Dios hemos recibido, el Señor nos dice en su palabra que tenemos que transmitirlo hasta lo último de la tierra, que tenemos que compartirlo a las siguientes generaciones, grabarlo, enraizarlo, para que sea su naturaleza. Eso está diciendo la palabra. Por eso el Señor nos ha llamado en este tiempo como sus discípulos,
Y los discípulos no eran solo oidores de la palabra, sino también hacedores, los que permanecen en la palabra de Dios, la creen, la siguen, la obedecen. Y si obedecemos la palabra, no tenemos que temer a los hombres, porque el Señor resucitado habló claramente, dio esa gran comisión para cada uno de los hijos de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y esa palabra hay que seguirla. Si mi vida no tiene nada que ver con el evangelismo, no puede funcionar mi vida de fe. ¿Para qué voy a orar? Ya soy hijo de Dios. Eso nadie lo puede cambiar. ¿Para qué necesito dar culto? Ya Dios está conmigo. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Ya soy hijo de Dios. Eso es algo eterno. Ciertamente, si no tengo la misión que Dios me da, si no sigo la palabra de Dios, realmente no funciona. Vienen problemas continuamente porque no funciona. No estoy alineado, siguiendo la palabra de Dios, que es ser testigo, predicar el Evangelio. Pero aquellos que siguen la palabra, aquellos que están realmente siendo testigos, predicando el Evangelio, vemos que Satanás no está quieto, ¿verdad? Cuando la iglesia está enfocada en misticismo, en el legalismo, en cosas totalmente como la prosperidad, doctrinas de hombres centrados en ellos, Satanás está contento. Eso es un parque de juegos para él, ¿verdad? Y disfruta. Eso no tiene ningún valor, porque a través de eso realmente no se levanta el verdadero evangelismo. Pero cuando conforme a la palabra estamos predicando que Jesús es el Cristo, a eso sí que le toca a Satanás, ¿verdad? Porque Satanás solo teme una cosa, a Jesús el Cristo y a los hijos de Dios que se aferran cada día al pacto de Cristo, que están orando y disfrutando que Cristo está con ellos 24 horas, aquellos que están proclamando el Evangelio, primeramente en sus familias y en sus campos. Ahí Satanás tiembla y no se está quieto, se levanta una persecución como muestra la palabra de Dios. Pero ciertamente, si estamos aferrados al pacto de Cristo, predicando el Evangelio, aunque se levante esa persecución, Dios nos da la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha vencido a Satanás. Como dice la palabra en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si estamos aferrándonos al pacto de Cristo, somos como una roca. No podemos ser movidos. Nuestras vidas están firmes y a través de nosotros se levanta el evangelismo. Dios lo tiene preparado, ¿verdad? Por eso, si estamos evangelizando, que es realmente lo que el Señor nos ha mandado, ciertamente va a levantarse la persecución. Es algo bíblico. Si de verdad estamos compartiendo el Evangelio. Dice en Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Un lobo, ¿qué quiere hacer con la oveja? Comérsela, matarla, devorarla. Y realmente los religiosos, aquellos que dan una apariencia de piedad, pero desgraciadamente no están conociendo a Jesús el Cristo, están dando esa apariencia, ¿verdad? Esos lobos que habla la palabra, ellos realmente se oponen grandemente. Satanás los utiliza para intentar bloquear el Evangelio. Por eso vemos cuando Pedro y Juan, Dios los utilizó para que ese cojo de la puerta de la Hermosa fuera sanado. Entraron al templo, allí Pedro predicó, 5.000 discípulos tenía Dios preparados, se convirtieron. Pero, por supuesto, estos lobos no se quedaron quietos, ¿verdad? Hicieron encarcelar a Pedro, a Juan y al cojo, y al día siguiente hicieron un juicio, el Sanedrín, las 70 personas más poderosas de la nación de Israel, ahí estaba, juzgando a Pedro, a Juan y al cojo. Pero allí Pedro, él realmente, lleno del Espíritu Santo, él tenía victoria porque estaba aferrándose a la palabra. Y él confesó, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres.
Solo a través del nombre de Jesucristo, aquel que vosotros habéis llevado a la cruz. Allí estaba dando ese testimonio. Y el testimonio de que Jesús era el Cristo era el cojo, ¿verdad? Era una evidencia tremenda. No tenían palabras, porque era una evidencia viva. En su nombre había sido sanado. Realmente Jesús era el Cristo. Había una evidencia. Ese cojo que toda su vida estaba cojo en la puerta de la Hermosa. Ese es el poder del Evangelio. Cuando se levantan las evidencias de Dios, realmente ya no hay palabras, ¿verdad? No se puede rebatir eso. Pero esos lobos no se quedaron quietos, solo dijeron una cosa. Muy bien, bien, podéis salir, pero una cosa. ¿Qué cosa pedían? No habléis de ese nombre. Fíjense cómo es Satanás de astuto, ¿verdad? Podéis hacer reuniones, podéis hacer congresos, podéis hacer fiestas, podéis hacer retiros, pero no habléis de ese nombre. No prediquéis que Jesús es el Cristo, ¿verdad? ¡Qué lobos!, ¿verdad? Ellos saben que realmente solo a través de ese nombre las personas pueden recibir salvación. Solo a través del nombre de Jesucristo las vidas, los matrimonios, las familias pueden ser restauradas, pueden ser totalmente liberadas de la cautividad de Satanás. Por eso solo decían eso: haced todo lo que queráis, pero no prediquéis en ese nombre. Y realmente esa es la oposición. Ahí están esos religiosos que se levantan siempre contra el movimiento del evangelismo bíblico. Cuando se predica correctamente que Jesús es el Cristo, ellos se levantan, ¿verdad? Pero Cristo nos da la victoria. También aquellos que no están conociendo bien la palabra de Dios. Vemos en Hechos 12 ocurre algo muy interesante, que la misma iglesia de Jerusalén ya estaba contaminada con los judaizantes, aquellos que decían que no solo Cristo, también la ley, había que cumplir la ley, la tradición, para recibir la salvación. Pero es solo por fe a través de Jesús el Cristo, ¿verdad? Pero ellos estaban ahí diciendo que el Evangelio era solo para los judíos. Por eso cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, predicó en casa de Cornelio, lo llevaron a juicio también a Jerusalén, Hechos 12, y se oponían contra él. Y hay oposición. ¿De qué? De hermanos que a veces no están aferrándose a la palabra y están poniendo en primer lugar su pensamiento antes que la palabra de Dios. Se oponían a Pedro porque había ido a predicar el Evangelio a casa de Cornelio, que era gentil, que era centurión romano. ¿Cómo osas entrar a esa casa impura? ¿Cómo puedes hacer eso? Pero Pedro estaba recibiendo la guía del Espíritu Santo y realmente hubieron evidencias de que era algo de Dios. ¿Por qué? Porque al empezar a predicar, como en el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, incluso hablaban en otros idiomas, pero como esos hermanos no estaban siguiendo la palabra, se oponían al Evangelio. Es algo bíblico, ¿verdad? Así ocurre. Por eso tenemos que conocer muy bien, para no ser engañados. También hay gobernadores que se van a oponer al Evangelio. Vemos en Hechos 23 cómo a través de los religiosos, el centurión, vemos que está guardando a Pablo con toda esa trifulca que se montó. Y allí se levantó un concilio donde fueron los judíos y realmente intentaron acusar a Pablo, pero Dios lo guió, pero hicieron un complot para intentar asesinarlo. Por eso Dios obró y pudieron llevarlo delante del gobernador Félix a Cesarea. Y allí fueron los judíos también. Pero ciertamente Dios estaba con Pablo. Y allí mismo le dijo que era necesario que fuera a Roma. Él pudo dar testimonio a través de esa dificultad, porque todas esas cosas, Dios que es soberano está en dominio y control. A través de esas dificultades Dios utiliza todo eso para manifestar su gloria, para que su nombre fuera predicado. Por eso él pudo predicar delante de Félix, el gobernador. Él pudo predicar incluso delante de Agripa y de su mujer Berenice, que eran rey y una reina. Pudo dar testimonio. Por eso a través de las dificultades que este Satanás está poniendo
para bloquear, intentar bloquear el Evangelio. Nada puede bloquear el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso tenemos que estar cada día firmes, editados, coordinados en la palabra, creyendo la palabra de Dios. Y con esa oración, recibiendo 24 horas el poder, viendo el plan en cada circunstancia, con ese poder, llevando la luz del Evangelio en nuestros campos, y Dios va a obrar para que esa luz del Evangelio a través de nuestras vidas alcance hasta las 237 naciones, la evangelización mundial. También otras religiones se van a oponer al Evangelio, se van a oponer. En Hechos 19, Pablo y su equipo llegan a la ciudad de Éfeso, en Asia. Esa ciudad era muy religiosa, con una religión pagana, idólatra. Tenían un templo que era increíble, grandísimo. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios. Y venían gente de todo el mundo para hacer idolatría, era muy famoso. Pero Pablo llegó a esa ciudad, y era una minoría, eran muy pocos, ¿verdad? Pero Dios estaba con ellos. Y primeramente en la sinagoga durante 3 meses estuvo predicando que Jesús es el Cristo, hablando sobre el reino de Dios. Y se levantó oposición. Es bíblico, siempre ocurre así. Pero Pablo se dio cuenta que era la oportunidad, esa oposición, para separar a los discípulos, los puso aparte, y durante 2 años y medio, en la escuela de Tirano, todos los días, Pablo empezó a predicar todos los días, 2 años y pico, que Jesús es el Cristo, levantando los discípulos. ¿Qué ocurrió? Ese movimiento de la palabra, eso es como un río, una fuerza tremenda. La palabra de Dios, que es la verdad, quebranta por donde va toda la oscuridad, es el poder de la palabra de Dios. Por eso, a través de estar compartiendo la palabra durante 2 años, el Evangelio fue conocido por judíos, por griegos, en toda la región. Fíjense que las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2 y 3, se levantaron a través de la iglesia de Éfeso, por ese movimiento de la palabra. Porque lo único que nos cambia realmente es el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios, que es la verdad, porque es espíritu y vida. Por eso durante 2 años Pablo estuvo predicando que Jesús es el Cristo, hablando del reino de Dios. Se levantaron discípulos que iban predicando cada día. ¿Qué ocurrió? Esa ciudad fue transformada, una ciudad totalmente de idolatría, de oscuridad, de vicio. Realmente fue transformada, es el poder del Evangelio. Es algo real, tiene un impacto real. No es solo estar metido en una iglesia, ¿verdad? Nosotros ya somos salvos. Tenemos que llevar la luz en nuestra región, en nuestro campo, en nuestra ciudad. Hay que estar iluminando la luz del Evangelio. Y eso es lo que Pablo hizo durante 2 años, predicando cada día en la escuela de Tirano. Fue tremendo cómo Dios transformó las vidas. Llegó un punto que la gente, guiada por el Espíritu Santo, llevaba sus amuletos, sus libros de magia, que eran carísimos, y los llevaron a la plaza de la ciudad y los quemaron. Tenían un valor impresionante y los quemaron, porque el Espíritu Santo les redarguyó. Es de verdad el poder transformador del Evangelio. ¿Hasta qué punto cambió esa ciudad? Ese templo, como he dicho, era famoso en el mundo. Venía gente de todo el mundo. Por eso, alrededor del templo, como venían tantos extranjeros, había gente que tenía sus negocios y hacía templos pequeñitos de Diana de plata, es decir, como souvenir, como una pequeña idolatría de recuerdo, ¿verdad? Y le daba muchas ganancias, porque la gente, cuando iba a visitar el templo, pues luego compraba el templecito, ¿no?, para llevarlo a su casa. Pero un tal Demetrio, que era constructor de esos pequeños templos de idolatría, dice que se levantó. ¿Por qué se levantó Demetrio? Porque ya no tenía casi clientes. ¿Por qué no venían clientes a Demetrio? Porque al conocer el Evangelio, la gente, por supuesto, dejaba la idolatría. Por eso ya no le compraba ningún templo.
Él tuvo un impacto real en su economía. ¿Por qué? Porque el Evangelio realmente transforma la vida, las familias, las ciudades, las naciones. Solo a través de Jesús el Cristo puede realmente una persona cambiar. A una persona no le cambiamos empujándola, ni pegándole, ni insultándola, por supuesto. Solo Cristo, teniendo un nuevo nacimiento por gracia de Dios, esa persona nace de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo cuando fue a buscarlo de noche en Juan 3, ¿verdad? Allí le habló claramente, es necesario nacer del agua y del Espíritu, nacer de nuevo. No lo entendió Nicodemo en ese tiempo. Más adelante, Dios fue a su vida y lo pudo entender muy bien. Por eso las religiones se oponen, pero esa oposición, esas dificultades, siempre Dios, que es soberano, las utiliza para que su nombre sea glorificado, para que el nombre de Cristo sea proclamado con poder. Podemos tener oposición al predicar el Evangelio, incluso dentro de las familias, ¿verdad? Sobre todo las familias musulmanas. Si alguien de su familia se convierte, lo quieren matar. Es más, lo expulsan. Está como muerto, ha desaparecido, ya no ha existido nunca para ellos. Por eso realmente los musulmanes que conocen a Jesús el Cristo son de verdad. ¿Por qué? Porque no es una broma. Te juegas la vida, pierdes tu familia. Esa es realmente esa oposición que está levantando muchas religiones hacia el Evangelio. Por eso el Evangelio tiene ese poder. Y a veces viene oposición de nuestra misma familia. Pero en medio de la persecución, el Señor dice en Mateo 10:25, basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si el mismo Señor, que es Dios, Jesús el Cristo, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Le llamaron incluso Beelzebú. ¿Cómo a nosotros? ¿Cómo no nos van a vituperar, insultar, si al Señor lo llevaron a la cruz? El que vino a salvarnos, Dios el Creador. Si no lo reconocieron, lo insultaron, lo expulsaron, ¿cuánto más a nosotros, verdad, que no somos nada? Por eso, ciertamente, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él ya ha vencido. La evidencia de que Él venció es que resucitó. Al tercer día resucitó. Y su victoria es nuestra victoria. Él ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso, no importa que realmente nos persigan, que nos insulten. Como dice el Señor en Mateo 5, bienaventurados son cuando nos insultan, cuando nos persiguen. Es doble bendición, ¿verdad? Aunque en el momento no lo parezca, realmente estamos haciendo tesoros en el cielo, ¿verdad? Donde tenemos nuestra recompensa, donde está preparada esa corona para los evangelistas. Por eso, ciertamente, la palabra dice que nada que está oculto no será revelado. Todo lo oculto, todo lo que nadie sabe, va a salir a la luz. Mateo 10:26. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. A Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? A la gente, durante un tiempo, parece que sí, ¿no? Pero tampoco. Al final Dios levanta nuestras cabezas. Él sabe todo. Si estamos realmente haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, si hacemos las cosas delante de Dios, aunque tengamos persecución, aunque nos vituperen, aunque nos calumnien, al final todo saldrá a la luz. El Señor es el que levanta nuestras cabezas. Ciertamente. Hay que esperar tranquilamente, descansando en Dios, porque incluso esa dificultad realmente Dios la va a utilizar para bendecirnos, porque dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, si estamos siguiendo la palabra, que es predicar el Evangelio, ser testigos, esa es la única razón por la cual estamos en este mundo, ¿verdad? Si no, ya estaríamos en el cielo. Pero el Señor nos habla claramente: id y haced discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si estamos siguiendo, obedeciendo esa palabra, viene oposición, vienen dificultades, pero ciertamente Dios nos guarda en el hueco de su mano. Dios va delante de nosotros, abriendo camino donde no lo hay. ¿Por qué? Porque si el Señor tiene cuidado hasta de cada pajarillo, ¿verdad? Dice Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por 1/4. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios tiene el dominio, el control de todas las cosas, y si Él cuida esos pajarillos, ¿cómo no va a cuidar a sus hijos, verdad? A sus hijas, a sus evangelistas que están cumpliendo su plan y su deseo. Por eso tenemos que estar tranquilos. Dios está con nosotros. Si estamos cumpliendo su mayor deseo, que es compartir este evangelio, que es lo único que puede cambiar, sanar las vidas, las familias, las sociedades, ¿cómo no Dios nos va a guardar, a proteger? Ciertamente que lo va a hacer. Dice también en su palabra que no hay ni un cabello de nuestra cabeza que el Señor no tenga contado. Él nos cuida, nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos. Por eso, estando en su plan, en su deseo, no hay nada que temer, no hay que moverse de nada. Y si estamos dando testimonio de Él sin avergonzarnos, vamos a ver cómo Dios realmente, Él está guardándonos, protegiéndonos. Por eso dice en Mateo 10, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y la gente habla, ¿verdad? No le importa hablar de cualquier cosa, aunque sea algo oscuro, algo sucio. No le da vergüenza de hablar. Nosotros tenemos la verdad. Tenemos el Evangelio, que es lo único que puede cambiar las vidas. No tenemos que avergonzarnos. Si estamos predicando el Evangelio, el Señor nos va a respaldar, nos va a guardar, nos va a levantar. Si nos insultan, bienaventurados somos, ¿verdad? Pero ciertamente toda palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. Dios va a utilizar, aunque hagamos algo pequeño por el Evangelio, siempre que glorifiquemos a Dios, Dios va a dar respuesta. Siempre que cumplamos su palabra, va a levantarse el fruto, quizás no inmediatamente, pero en su tiempo, en el horario de Dios, esa semillita, Dios la va a hacer fructificar, porque Dios hace la obra. Por eso, que sigan la palabra de Dios, que estén alineados a su palabra, compartiendo a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el Cristo. Ciertamente en su horario, en el horario de Dios, se va a levantar el fruto, porque ese es el deseo de Dios, que sea predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Y qué recompensa van a recibir los evangelistas? Dice en Mateo 10:40, el que de vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y ciertamente ya en este tiempo, por supuesto eternamente, tenemos esas coronas para los evangelistas, porque nuestro tesoro está en los cielos, pero también en este tiempo vamos a ver ciertamente que Dios tiene esa recompensa para sus evangelistas, aquellos que entregando su vida están siendo utilizados para llevar el evangelio. Realmente hay muchas gentes, personas famosas, poderosas,
en este mundo. Pero ellos, con toda su economía, con toda su sabiduría humana, con todo su poder humano, no pueden dar verdadera respuesta a este mundo. Lo están intentando, otros ni siquiera lo intentan, se benefician, pero nosotros, ustedes que son discípulos tan importantes, son aquellos que Dios utiliza, que ha escogido, que capacita y que está utilizando para llevar el Evangelio. Por eso que sigan la palabra de Dios, no importa que se levanta dificultad, si hay oposición, ¿qué significa? Que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Porque realmente cuando de verdad se predica el Evangelio, vemos bíblicamente que se levanta oposición. Por eso hay que estar predicando que Jesús es el Cristo, no hace falta ni pelear con unos, con otros, no hay que perder el tiempo. Hay que predicar cada día que Jesús es el Cristo, encontrar esos discípulos preparados por Dios para poder estar ayudando a que se levanten y juntos poder ya alcanzar a más personas. Ese es el movimiento del evangelismo bíblico. Pero a veces podemos perder la palabra. Pero no pasa nada. Vemos también la vida de Pedro, él que estuvo 3 años y medio con el Señor, escogido por Dios, viendo milagros tremendos cada día. Él también, ¿verdad? Perdió la palabra. El Señor, cuando le dijo que iba a ser entregado, Pedro se levantó, ¿no? Con toda su humanidad, con buen corazón, dijo: Señor, eso no va a ser así. Dice: antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar 3 veces. Y él dijo: no, eso va a ser, yo voy a morir contigo si hace falta, ¿verdad? Pero ciertamente, aunque le dio la palabra, le explicó claramente, le advirtió, cuando llegó el momento de la verdad, cuando apresaron al Señor, todos los discípulos salieron volando, corriendo. Pedro, medio a escondidas, fue allí. Entró en el patio del sumo sacerdote y allí se estaba calentando. Una criada lo avergonzó. Negó al Señor 3 veces. El Señor le había dicho, pero él había perdido la palabra. Y en ese momento se acordó. Ahí recordó la palabra, cuando ya había negado 3 veces el Señor y cantó el gallo. Dice en Mateo 26, 58. Perdón, el 75. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí se dio cuenta que había perdido la palabra. El Señor le había advertido. Por eso es tan importante que estemos cada día tomando la palabra de Dios. Pedro pensaba que ya había fracasado. Él incluso se fue allí a Galilea a pescar otra vez, ¿verdad? Pero aunque él tuvo ese error, el Señor resucitado fue a su encuentro, porque ciertamente Dios no se ha equivocado con nosotros. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y aunque tengamos errores, fallos, Dios siempre los utiliza para poder sanarnos, para poder levantarnos, para que dejemos lo que no vale, mi yo, lo material, para que estemos aferrándonos solo a Jesús el Cristo, porque solo el Evangelio es la verdadera respuesta. Tenemos que dejar las otras cosas. Por eso, a través de eso, el Señor resucitado llevó a Pedro y a los discípulos al monte del Olivar, ¿verdad? Y allí 40 días, ¿qué hizo? Concentración. Y la palabra concentración, aunque no la pone exactamente que en ese término en la palabra de Dios, en la Biblia, sí que aparece muchos sitios como montañas, como ríos, desiertos, donde el mismo Señor Jesús iba en su ministerio terrenal para concentrarse. Y es muy importante, porque la verdad es que estamos concentrados, de verdad. Nosotros nos concentramos en muchas cosas, pero no estamos concentrándonos en Cristo a veces. Y aunque tenemos buen corazón, aunque estamos esforzándonos, si no nos concentramos cada día en Dios, nos concentramos en otras cosas, ¿verdad? Y son cosas interesantes, algunas buenas, otras no, pero lo único que nos da vida es la palabra. La palabra es espíritu y vida. Fuimos creados para estar con Dios, y aunque ya somos hijos de Dios, que es la mayor bendición que hay, si no estamos cada día
mirando a Cristo, recibiendo la fuerza, el poder de Cristo, no disfruta, porque esa parte espiritual solo Dios la puede llenar. No la puede llenar cosas que no, ya digo, no son malas, pero son físicas, son cosas temporales. Tengo que aferrarme a las cosas eternas, a las cosas de Dios. Por eso durante 40 días el Señor resucitado llevó allí a sus discípulos y allí empezó a compartirles la palabra. Dice Hechos 1:3, hablarles del reino de Dios. Allí escuchando ellos la palabra, realmente pudieron tener esa fuerza, pudieron tener esa sanidad, realmente salieron de su yo y se aferraron a la palabra. La palabra dice en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y la palabra de Dios es la verdad. Por eso cuando entra la verdad, ¿qué es lo que sale? La mentira, ¿verdad? Cuando entra la luz, ¿qué sale? La oscuridad. Y eso es la palabra. Por eso si tenemos ese tiempo de concentrarnos cada día, Dios nos va a sanar. Y es lo que Pedro y los discípulos pudieron experimentar. Por eso, cuando ellos vieron al Señor ascender, Él previamente les había dicho que fueran a Jerusalén. Y allí en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, estaban reunidos como 120, perseverando unánimes en oración y ruego. Allí ellos ya estaban tomando la palabra, orando, para que realmente el plan de Dios se cumpliera. En Hechos 2, el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, fueron transformados totalmente. Y desde ese momento Pedro empezó a ser utilizado para proclamar la palabra. En Hechos 2:36 dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Empezó a predicar Pedro que Jesús era el Cristo, era el mensaje que daba, porque en ningún otro nombre y salvación. A través del Evangelio Dios nos da toda la respuesta, y es lo que Pedro estaba predicando. ¿Qué ocurrió en Hechos 2:41? 3.000 discípulos se convirtieron. Por eso Pedro, que había sido engañado, que perdió la palabra, fue restaurado a través de ese tiempo de concentración. Y como creyentes estamos sufriendo continuamente, es la realidad, no tenemos fuerza para evangelizar, no estamos evangelizando. ¿Por qué es? Porque no creemos. Conocemos la palabra, incluso de memoria, pero nos cuesta creerla de verdad. Hay mucha incredulidad en nosotros, por eso somos engañados. Por eso, como Pedro, el punto de cambio es la concentración. Necesitamos experimentar cada día esa concentración para cambiar nuestro estado espiritual y poder realmente creer que Jesús es el Cristo, consumador de todos los problemas, realmente empezar a creer su palabra. Por eso que estén restaurando ese tiempo de concentración, que con la palabra, versículos de salvación, estén meditando y haciendo oración profunda durante el día en agradecimiento, dando gracias a Dios por todo. Esa oración continua, 24 horas, y antes de dormir, muy importante, que se tomen su tiempo para hacer oración concentrada delante de Dios. Si empiezan a experimentar esto, aplicándolo un poquito, Dios va a dar gran sanidad a sus vidas, va a cambiar totalmente el estado espiritual, van a poder creer realmente la palabra. Y Dios les va a utilizar todavía más como testigos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén tomando esta palabra que Dios nos da por su gracia y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Nos has llamado como tus evangelistas, que podamos estar teniendo ese tiempo de concentración, recibiendo sanidad, para creer realmente en tu palabra, para poder seguir tu palabra y que nos utilices como los verdaderos evangelistas en este tiempo. Bendice, Señor, las familias que representamos, que tu reino se establezca en ellas,
Bendice cada uno de los países hispanos. Pido tu gracia, tu bendición, que tu reino se establezca en cada uno de ellos, Señor. Levanta, Padre, a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, estemos siendo utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que el Señor les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese tiempo tan importante de la escuela de evangelismo. El Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Les pido que puedan estar orando para que el Señor nos dé la palabra que Él tiene preparada. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.